Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y versículo 6. Job 42, versículo 5 dice la palabra de Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Padre amado, gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias, Dios, por los hermanos y hermanas que han venido hoy para que así juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Padre amado, agradecemos también por todos aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o a través de la televisión. Pedimos, Dios, que ellos y ellas también reciban grandes bendiciones. Y ahora, Padre querido, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos las palabras del pastor, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Transformados por su Espíritu. Hoy nos salimos un poco del camino de Pedro y nos vamos al camino de Job. El libro de Job es una pieza interesante en la Biblia y ha sido objeto de estudio en muchos lugares, en muchas culturas. El libro de Job está escrito en forma poética, es una maravillosa poesía. El libro de Job contiene un llavero para abrir puertas y entender y comprender las cosas que están detrás del telón y que uno no puede ver a simple vista. En el libro de Job uno puede descubrir y descifrar cómo se mueve Satanás y cómo quiere hacer aparecer a Dios como responsable de lo que él hace. Es tan fino el libro y tan interesante que los amigos de Job presentan a Dios con los perfiles de Satanás. Una teología diabólica. Lamentablemente, la mayoría de las personas que no tienen un encuentro real con Dios, que no tienen un conocimiento cercano de Dios, que no tienen una experiencia con Dios, caen objeto de la trampa del enemigo a través de la teología de los amigos de Job. Cuando usted lee el libro, le recomiendo, número 1, tome el libro en sus manos, lea el capítulo 1 y el capítulo 2. Luego, lea todos los discursos de Job. Al final, lea los discursos de Dios que aparecen en los capítulos 38 hasta el capítulo número 41. Más tarde, entonces, lea del 41 en adelante, donde Job y Dios tienen un cierto intercambio. Y termine leyendo la experiencia de Job en el capítulo 42. Y cuando ya termine el libro, entonces lea los discursos de los amigos de Job. Hoy trataremos de ver una panorámica del libro y de comprender fundamentalmente el eje de todo el libro. El eje del libro está en los versículos 5 y 6 del capítulo 42. A pesar de que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, a pesar de la buena recomendación que tiene delante de Dios, Job no conoce a Dios. Por eso, cuando Dios se presenta ante Job, cuando Job ve a Dios, cuando Job se encuentra con Dios, hace la siguiente declaración. Versículo 5, capítulo 42. Job 42:5, dice él: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero ese no es el Job que comienza el libro. Este no es el Job que presenta discursos al principio. Este no es el Job que se defiende al principio. Este no es el Job que acusa a Dios. Este no es el Job que se queja delante de Dios. Por esa razón debemos comenzar por el principio. En el capítulo 1 y 2 del libro de Job se aparece nada más y nada menos que una reunión del concilio celestial, una reunión en la sala del trono. Y en ese concilio aparecen los
hijos de Dios. La frase hijo de Dios es un título, es un reconocimiento de ciertas personas que dirigen, comandan, están a cargo de los mundos que Dios crea. En Lucas capítulo 3, versículo 38, a Adán le llaman hijo de Dios. Los hijos de Dios se reúnen y entre los hijos de Dios, dice la palabra de Dios, se encuentra y viene Satán. No viene como un hijo de Dios porque Satanás no fue hecho para regir o dirigir ningún mundo. Fue hecho como un querubín protector. Es un ángel, tiene 4 alas, es inmensamente grande y Dios lo hizo para estar en la presencia de Dios. Pero se levantó en una rebelión. La rebelión comenzó en el cielo, fue echado del cielo, vino a la tierra y engañó a Adán y Eva. Como los engañó, le quitó el derecho legal de gobernar la tierra y ahora se aparece en el cielo, supuestamente con ese derecho para estar en la reunión. La pregunta que Dios hace es una pregunta profunda. Todo lo que Dios dice en la Biblia es más de lo que a simple vista se ve. Y cuando Dios le pregunta a Lucifer, ¿de dónde vienes?, dentro de su pregunta está implícita una declaración categórica, un imperativo categórico. ¿De dónde vienes? Dios sabe de dónde viene todo el mundo. ¿De dónde vienes? Tú no estás donde debes estar. ¿De dónde vienes? ¿Qué tú haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿Qué ha pasado contigo? Dentro de la pregunta hay una montaña de preguntas. Job capítulo 1, versículos 6 al 8. Veamos esto. Job capítulo 1, versículos 6 al 8 nos presenta este concilio. Nos presenta lo que está pasando. Job capítulo 1, versículos 6 al 8 habla de esta reunión. Dice el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, Job es un mercenario. ¿Tú crees que Job te ama a ti, Señor? Por favor, él te sigue por lo que tú le ofreces. Job lo que anda es detrás de las cosas que tú das. Déjame atacarlo, déjame tocar lo que tiene y tú verás cómo blasfema en tu propia presencia. La Biblia dice que Satanás viene a la tierra y entonces acaba con los bienes de Job y finalmente termina quitando la vida a sus 3 hijos. En el capítulo 2 el concilio se reúne de nuevo. Satanás entra a este concilio no porque tenga derecho, sino porque arrebató un derecho, el derecho de Adán. Y cuando se reúnen de nuevo, oigan lo que ocurrió en esta segunda reunión. Capítulo número 2, versículo 1 al 3, dice el 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toda vez que Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando la frase sale de la boca de Dios, queda implícita en contra de Satanás una declaración fuerte. En otras palabras, ¿qué tú haces aquí si tú no eres de la naturaleza de la tierra, si tú no eres un ser humano? Si hay alguien que debe estar aquí en este concilio, es Job, porque Job es el ser humano que está viviendo conforme a lo que aprendió.
pero ¿qué tú haces aquí? Lucifer, que es el diablo y el psicólogo, le da la vuelta a la pregunta y entonces trata de confundir. Ahora entonces el desafío se hace más grande. No solamente Job perdió sus riquezas, no solo perdió a sus hijos, sino que ahora Lucifer viene, el diablo viene, Satanás, y lo ataca en su persona, en su cuerpo. Cuando pierde la salud, la señora se pone nerviosa y en su desesperación, entonces le dice a Job, versículo 9, capítulo 2, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En el capítulo 3 comienzan los discursos. Y aquí comienza lo interesante. Dentro de los discursos aparecen 3 amigos de Job y un número 4. Y estos amigos de Job declaran discursos defendiendo a Dios. Pero en los discursos que presentan, todos presentan perfiles de Dios que aprendieron de un demonio. Y los perfiles de Dios que presentan son espantosos. Hagamos un resumen de estos discursos. Número 1. Primer discurso. Le dicen a Job que Dios, después de juzgarlo, hace que por su aliento, por el soplo de Dios, por su ira, destruye a la gente. Número 1. Número 2. Capítulo 5. Dios castiga. Capítulo 8. Dios mató a tus hijos. Versículo número 4. Capítulo 11, Dios te ha castigado, versículo 6. Capítulo 15, Dios no confía en sus santos, la declaración del demonio del capítulo 4, versículos 18 y 19. Capítulo 22, Dios no está contigo. Capítulo 25, dicen ellos que Dios ve a los hombres como gusano, y todas estas son mentiras, ninguna son ciertas. Todas la aprendieron con un fantasma, con un espíritu del demonio. Lamentablemente, las personas que viven en la tierra, la mentalidad común de la gente, los que no estudian la Biblia, los que no conocen la palabra de Dios, viven creyendo estas mentiras de Satanás. Por eso el tema de hoy se llama arrepentimiento trascendente. Porque los teólogos se preguntan, ¿de qué tenía que arrepentirse Job? Si era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué dice, cuando conoce a Dios, me arrepiento en polvo y ceniza? Cuando estas personas hacen declaraciones para defender a Dios, los amigos de Job, Dios declara en forma muy categórica, eso es mentira, lo que han dicho de mí no es cierto. Capítulo 42, versículos 7 y 8. Mira lo que dice Dios de los discursos de los amigos de Job. Job capítulo 42, versículos 7 y 8. Dice el versículo 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Esta declaración de Dios descalifica, esta declaración de Dios echa a la basura todas las cosas que dicen los amigos de Job. Yo no soy así. Ese no soy yo. ¿Cómo es posible entonces que se prediquen las cosas que dicen los amigos de Job cuando Dios dice que eso no es así? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? En el capítulo 4 aparece un demonio y algunos dicen que es un ángel del cielo, algunos dicen que es un espíritu de Dios. Mentira, es un demonio. La mejor estrategia de Satanás con los seres humanos es disfrazarse de Dios y mostrar características y perfiles que son de Él, atribuírselos a Dios. Por eso este libro es una pieza invaluable, maravillosa pieza. Y necesitamos entender y comprender el valor y el significado del libro, porque es la llave para entender lo que está detrás del telón. Si usted entiende este libro, se le aclaran muchísimas cosas y comienza a ver en un ambiente más claro, en un prisma más declarado, quién es Dios y qué hace Dios. Por eso, los versículos 5 y 6 del capítulo 42 son la clave, son el eje, son el secreto del libro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Un hombre
perfecto y recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre que Dios recomienda, dice que no conoce a Dios. Después de los discursos de los amigos de Job, en toda la panorámica, veamos ahora los discursos de Job. Lamentablemente, Job no conocía a Dios. Número 1, acusa a Dios de su desgracia. Número 2, se queja delante de Dios. Y número 3, se defiende de Dios. ¿Están listos para que entremos en esa parte? ¿Están listos? Es lamentable lo que Job dice y hace. Número 1, capítulo 6. Job acusa a Dios. Acusa a Dios de lo malo que le está pasando. Acusa a Dios de ser el responsable de estar castigándolo. Acusa a Dios y no sabe que detrás de su problema quien se esconde es el diablo. Job capítulo 6, versículo 4. Dice el verso 4, porque las saetas, las flechas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Él está diciendo que toda su desgracia, todo lo malo que le está pasando, todo lo malo que le ocurre a Job, producto de la malicia del demonio, Job está pensando que es Dios que se lo está haciendo. Está responsabilizando a Dios. Capítulo 6, versículo 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Acaba conmigo rápido, Señor. ¿Por qué me pone a sufrir? Capítulo 7, versículo número 14. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Dios, tú me estás torturando, dice Job. Y Job sigue acusando a Dios. Capítulo 9, versículo 17. Dice el verso 17, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Dios, tú estás acabando conmigo. Y Job sigue acusando a Dios. Capítulo 14, versículo 13. Dice el versículo número 13, oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Señor, ya no siga, por favor. Sé que estás airado conmigo, sé que tú me estás castigando. Es lo que está en la mente de Job, capítulo 16, versículo 11. Dice el verso 11, me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Dios, tú eres el culpable. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Está Job acusando a Dios de su desgracia, sí o no? Pero ¿quién fue que le hizo la desgracia? Satanás. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Qué pasa aquí? Si usted lee en el capítulo 6, Job dice, y si no eres tú, ¿quién es? En ningún momento menciona a Satanás. Satanás sabe cómo moverse para que no se vea su obra, sino que aparente que es la obra de Dios. Y le voy a decir un secreto, queridos. El problema de los seres humanos, nosotros, está en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de razonar. Cuando Job no conoce a Dios, el patrón de sus pensamientos es un razonamiento lineal, un razonamiento basado en la información que le dieron, un razonamiento que es el producto de los datos que recibió, de oídas te había oído, tradición oral. Yo sé de ti, Dios, lo que me contaron, tradición oral. De oídas te había oído, estoy viviendo y haciendo las cosas conforme a lo que la gente me contó, conforme a lo que investigué, conforme a la información que yo recibí. La información es importantísima, la información es parte del equipo, pero la experiencia con Dios es imprescindible. Hasta que Job no se encuentra con Dios, no descubre que está equivocado. Al contrario, se defiende contra sus amigos y derrota a sus amigos con su equivocación. Interesante. Interesante. Número 1, acusa a Dios. Capítulo 19, versículo 6. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Oye, Dios, tú eres injusto. Qué barbaridad.
una acusación de Job contra Dios. ¿Tiene peso o no tiene peso lo que estamos leyendo? ¿Tiene peso o no tiene peso? ¿Sí o no? Capítulo 23, versículo 1. Me encanta la Biblia. Recuerde que Dios quiere que entendamos este libro para comprender la verdad que está detrás del telón. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde está Dios que me está haciendo esto? ¿No ha oído a la gente decir así? ¿Sí o no? Número 1, número 2, Job se queja delante de Dios. Capítulo 7, versículo 11 al 13. Job, capítulo 7, versículo 11 al 13. 3 cosas. Acusa a Dios, se queja delante de Dios y se defiende delante de Dios. Job, capítulo 7, versículo 11, dice el verso 11: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Capítulo 9, versículo 27. Dice el verso 27: si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turbas todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? En otras palabras, estoy frustrado, estoy desanimado, estoy desconsolado. La verdad, Dios, que ahora no te entiendo, no sé por qué me está pasando esto. ¿Qué pasa contigo, Dios? ¿Cuál es el Dios que yo he estado adorando? ¿Cómo es la cosa? Ahora no entiendo. Job se defiende. Capítulo 6, versículo 24. Vamos rapidito para terminar con esta parte tan difícil y vamos a entrar en lo hermoso ahora. Job 6, 24. Job se defiende. Dice el versículo 24: enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy un tipo perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, ¿por qué esta cuestión me está pasando? Convénzame de lo malo que yo he hecho. Ahora se convierte en abogado. Capítulo 13, versículo 1 al 3. La Biblia es un manantial precioso. No podemos vivir sin la Biblia. Job capítulo 13, versículo 1 al 3 dice Job: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. En otras palabras, miren, búsquenme a Dios, póngamelo enfrente y vamos a razonar. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué pasa aquí? Versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Yo pregunto, ¿está decidido a defenderse Job? ¿Sí o no? Número 1, acusa a Dios. Número 2, se queja delante de Dios. Y número 3, se defiende ante Dios. ¿Por qué hace esas cosas? Porque no conoce a Dios. ¿Por qué lo acusa? Porque no lo conoce. ¿Por qué se queja? Porque no lo conoce. ¿Y por qué se defiende? Porque no lo conoce. Ahora bien, cuando Dios y Job se encuentran, entonces la mente de Job pasa de ser un razonamiento lineal basado en información o cosas que le contaron o le dijeron, a un razonamiento contextual, un razonamiento que viene con la experiencia de relacionarse con la persona de Dios. Cuando Abraham salió de su casa y de su tierra, salió porque tuvo un encuentro con Dios.
La experiencia de Job cambia rotundamente, radicalmente, cuando se encuentra con Dios, cuando ve a Dios, cuando se comunica directamente con Dios. Entonces descubre que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y como ahora mis ojos te ven, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Alabado sea el nombre de Dios. Usted no puede ser la misma persona después que conoce a Dios. La razón de ser como somos significa que necesitamos una experiencia real con Dios. Es posible que tengamos buena información acerca de Dios, es posible que tengamos muchos libros acerca de Dios, es posible que sepamos muchos versículos de memoria, es posible que seamos fieles creyentes en Dios, pero Dios quiere que creamos a Dios. Cuando usted le cree a Dios, su vida cambia. Cuando usted le cree a Dios, es una persona arrepentida. Cuando usted le cree a Dios, entonces tiene un nuevo nacimiento y hay un poder del cielo que le acompaña, que cambia y transforma la vida del que le conoce. Eso no puede ser una realidad hasta que usted no tiene experiencia con Dios. Y Job aprende eso. Vamos a la parte hermosa ahora. Todo eso era el camino, las piedras del camino. Vamos a la parte linda ahora. Job capítulo 42, versículos 5 y 6. Vamos rapidito, esta es la parte hermosa, esta es la parte bonita. Ahora encontramos un Job enfrente de Dios. Cuando llegue a la casa, lea los capítulos 38 al 41, donde entonces Dios viene a hablar con Job. Me gusta Dios. Me gustan los discursos de Dios. Ok, ya me acusaste, te quejaste y te defendiste. Muy bien, mi negro, ahora vengo yo. Qué cosa linda, viene papá de hablar con su muchacho. Sé, querido, que estás confundido y sé que me estás acusando de lo que yo no he hecho. Así que agárrate y escucha estas preguntas. Y Dios le hace una montaña de preguntas, capítulo 38 hasta el capítulo 40. Me gusta, en el 41... ocurren detalles bien interesantes. Perdonen, yo no tengo todo el tiempo del mundo y quiero hacer lo que tengo que hacer, pero en su casa lea el capítulo 41 de Job, porque allí hay cosas hermosas y maravillosas. Una pregunta de Dios, versículo 11, por lo menos una preguntita. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿Qué es lo que tú estás reclamando, mi negro? Yo soy el dueño de esta cuestión. Una sola pregunta de Dios. Lea los capítulos 38 al 40 y 41 y quedará asombrado de los discursos de Dios. Pero el personaje que estamos analizando es a Job. Sin embargo, todo el libro de Dios es una teología. Todo el libro habla de Dios. Número 1, los dos concilios tienen como centro a Dios. Número 2, los discursos de los amigos de Job pretenden defender a Dios. Número 3, los discursos de Job acusan a Dios, se quejan delante de Dios. Y número 3, ¿qué más? Se defiende delante de Dios. Entonces Dios presenta sus discursos hablando de Dios. Y al final del libro, Dios se encuentra con Job y le dice cómo debe proceder. Todo el libro no es Job, es Dios. Todo el libro ocurre, sucede, para que usted y yo entendamos quién es Dios y cómo es Dios, pero también sepamos quién está detrás con el mal. Se llama Satanás. Algunos le dicen el diablo. Todo mal, toda cosa mala que existe, él tiene que ver de alguna manera, pero siempre quiere acusar a Dios. ¿Qué quiere decir Job en el versículo 5 cuando dice de oídas te había oído? ¿Cuál es la idea del pensamiento de Job? Número 1, solamente he sabido de ti la información que leí. Solo tengo datos acerca de ti, Señor. Tengo algunas ideas acerca de ti. Tengo opiniones acerca de ti, Señor. Tengo algunos conceptos acerca de ti. Y he vivido conforme a esos conceptos y he tenido buenos resultados. Ahora me vino esta tragedia, Señor. De oídas te había oído. ¿Sabes qué, Señor? Lo que había aprendido de ti no era acerca de tu persona, sino acerca de lo que tú dices.
Conocía tus dichos, pero no te conocía a ti, Señor. En el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, Dios hace una declaración que nos ayuda a entender a Job, porque es el mal de muchas personas que se llaman cristianas. Job, capítulo 29, Isaías 29, 13. Dice el profeta Isaías, Isaías 29, 13. Dios habla a través del profeta. Dice pues el Señor, escribe Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, su mente, está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mira, Isaías, esta gente sabe de mí lo que le informaron, comprenden de mí lo que le dijeron. Así que ellos tienen mandamientos de hombre y están viviendo con esos mandamientos de hombre. No me conocen a mí. Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, basado en la tradición oral, lo que le habían contado. Sin embargo, cuando Dios se aparece, cuando Dios se presenta, automáticamente Job deja de acusar a Dios, de quejarse contra Dios y defenderse. Y entonces ocurre automáticamente, inmediatamente en Job, una transformación. Me aborrezco, dice el patriarca, y me arrepiento. En otras palabras, me aborrezco, me niego al derecho que yo reclamaba y me arrepiento. Cambio mi mente con relación a Dios. Ya no solamente tengo información, ahora tengo la experiencia con Dios. No solamente sé acerca de Dios, sino que ahora conozco a Dios. En el mundo el mal crece cada día más porque la mayoría de los cristianos tienen buena información de Dios. Pero una gran cantidad de cristianos no conocen a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si no, explíqueme todos estos fracasos matrimoniales en los matrimonios, toda esta derrota de los hijos, este desastre que está viviendo la iglesia cristiana en el mundo entero. ¿Dónde está Dios? Estaba en Argentina, en una ciudad que se llama Santa Fe, presentando una serie de conferencias. Habían rentado un salón grande y me resultaba muy curioso un personaje que siempre se colocaba detrás de una columna. Había varias cámaras y la persona siempre se estaba cuidando del ángulo de la cámara. Siempre estaba, y ¿qué le pasa a este tipo? El muchacho se veía joven, una camisita a cuadros la primera noche. La segunda noche vino así vestido como una persona joven y siempre escondiéndosele a las cámaras. Digo, ¿qué le pasa a este tipo? Que se le esconde a las cámaras. ¿Será que es tímido? A la tercera noche una dama rubia se me acerca y me dice, mire, hay una persona que quiere hablar con usted. ¿Cómo no? Me dice, sí, pero no puede ser en público. Digo, no hay problema. ¿Quiere hacerlo en privado? Sí. Le dije, ok, dígale que mañana a las 5 de la mañana tenemos un culto en la iglesia tal, que venga a las 5 de la mañana. Que ahí le garantizo que nadie nos va a ver. Y ustedes pueden, yo se lo dije en forma de broma, el tipo vino al otro día a las 5 de la mañana. Y me dicen, ¿sabe qué, pastor? Que la persona de la entrevista está arriba en el segundo piso esperando por usted. Le digo, vino el tipo, vino. Ok, allá subí. Cuando subo, ahí está el Señor, se levanta, me saluda, muy afable, cerramos la puerta. Le digo, ¿usted me permite orar? Sí, cómo no. Nos arrodillamos y oramos. Terminamos y nos sentamos. Me pregunta, ¿usted sabe quién soy yo? Le dije, sí. ¿Usted sabe quién soy yo? Claro, usted es un hijo de Dios. Y se ríe. Me dice, mire, pastor, yo soy el cura párroco de la iglesia tal en la ciudad tal. Digo, ay, mamá. Y vuelve y se ríe. Entonces empezó a llorar. Hizo una declaración maravillosa. Yo doy gloria a Dios. Me dice, yo amo a Dios. Pero tengo un conflicto en mi corazón. Yo quiero tener una familia. Cosa linda, mamacita linda. Yo quiero tener mis hijos, yo quiero tener un hogar. Digo, mi hijo, pero eso no es ningún problema. ¿Por qué no tiene tu familia? No, ¿cómo? Usted no sabe. Digo, no. Le digo, mira, vamos a orar a Dios, que Dios haga en tu vida lo que Dios tenga que hacer.
Vamos a arrodillarnos. Nos arrodillamos y oramos. Le digo, usted el que se me esconde de las cámaras. Dice, imagínense que me vean en esa cámara, pastor. Oramos, me abrazó, lloró. Y dijo, ore a Dios, yo quiero servirle a Dios así como usted. Quiero viajar por todo el mundo, predicar. Pero yo quiero ir con mi esposo y con mis hijos. Digo, oremos a Dios. Una pregunta le hago a usted. ¿Verdad que la gente quiere conocer a Dios? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué le impedimos conocer a Dios con esta vida tan floja y tan fría que tenemos como cristianos? ¿Qué pasa con nosotros? Hay millones de personas esperando para conocer a Dios. Hay una montaña de testimonios que llegan a mi celular, al correo electrónico, a la página, al teléfono de la voz del Consolador. Y a veces le digo a mi hija, mi negra, espérate, si me pongo a atender todo me voy a volver loco. Papi, no, pero mira este otro, mira este otro, mira este. Sí, como no, vamos al paso, vamos despacio. Y personas que cuando le contesto responden llorando, yo jamás creí que usted me iba a contestar. Digo, pero usted, ¿cómo no lo voy a contestar? Usted es una persona de Dios, es una persona hija de Dios. Personas que no tienen ningún interés religioso. Y por la gracia de Dios, de curioso en la página, llegaron a la página nuestra, oyeron un sermón, el Espíritu los impactó, escribieron, le dimos direcciones en algún país del mundo, vinieron a la iglesia, estudiaron la Biblia, hoy son miembros de nuestra iglesia y reparten sermones por todas partes. Yo le pregunto a usted, ¿le gustaría a usted conocer a Dios? Sinceramente, ¿le gustaría tener experiencias con Dios? ¿Le gustaría tener un encuentro con Dios como lo tuvo Job? Si la respuesta suya es sí, levante la mano conmigo. Alabado sea Dios. Empecemos a aterrizar, pero vamos a hacerlo de una manera bien hermosa. Cuando Job se encuentra con Dios, cuando Job ve a Dios, Job prepara un pequeño discurso. Capítulo 42, Job 42, 1 al 6. Vamos rapidito. El discursito de Job. Capítulo 42, versículo 1 al 6. Mire lo que dice Job 42, 1. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Pero mire qué cosa curiosa, mire qué cosa interesante, que como Job pasó del razonamiento lineal al razonamiento contextual, como Job pasó de un conocimiento meramente de información o de datos a una experiencia real con Dios, entonces Dios pone a Job en el hall de la fama. Hay 3 hombres de lo que Dios habla en la Biblia, de los cuales solamente se enfoca en esos 3 y no habla así de nadie más. Ezequiel capítulo 14. Vamos rapidito allí. Yo sé que a ustedes les gusta el chisme también, así que vamos con este chismecito. Mire lo que dice Dios, Ezequiel capítulo número 14, versículo número 13. Hijo de hombre, le dice Dios a Ezequiel, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantara el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, dice Dios, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Lea el versículo 16, lea el versículo 18, lea el versículo 20, Dios repite la misma idea 3 veces. Mi pregunta, ¿valió la pena que Job se encontrara con Dios? Sí. ¿Valió la pena que Job entendiera su situación? Sí. Ahora, al entenderla, al aceptar lo que Dios dice, y lo veremos en un momento, entonces Job viene a formar parte del hall de la fama de Dios. Noé, Daniel y Job. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. Job capítulo 42, versículo número 4. Oye, dice Job, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Y entonces dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, ahora que te veo,
Señor, ahora que me acerco a ti, Señor, ahora que tengo una revelación de ti, descubro, me doy cuenta que estaba completamente equivocado. No hay razón para acusarte, no hay razón para quejarme, no hay razón para defenderme. Ahora que te veo, ahora que me acerco a ti, Señor, me siento tan malo y pecador que me aborrezco a mí mismo. Si viniéramos al Nuevo Testamento a buscar una frase que fuera parecida o similar a me aborrezco, tendríamos que ir a Lucas 9:23. Veamos. San Lucas capítulo 9, versículo 23 es una declaración de Jesús. Lucas 9:23. Cuando usted se encuentra con Dios, usted no puede ser igual. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, usted ya no puede ser igual. Dice el Señor Jesús, Lucas 9:23. Y decía a todos, ¿qué cosa? Si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Y número 3, sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Me aborrezco significa me niego a mí mismo. Me aborrezco significa cambio mi manera de pensar. Me aborrezco significa cambio mi mente. Me aborrezco significa mis paradigmas, mis modelos, los mapas de pensamiento, mi cultura de pensamiento, mi enfoque mental completamente cambia porque ahora tengo una experiencia personal, una experiencia real. Ahora Dios te veo, ahora Dios te conozco. Y cuando usted ve y conoce a Dios, usted no puede ser la misma persona. ¿Es así o no es así? Y entonces se produce automáticamente el cambio de la mente, que es arrepentimiento. Hay tantas cosas hermosas que he podido ver, que he podido vivir en cada esquina del mundo, que bueno, sería interesante un día tener tiempo para relatar todo eso. Pero sigamos con este pensamiento. Negarse a uno mismo, el verbo negar significa negar, rehusar, negarse uno mismo, renegar, repudiar. La idea de niéguese a sí mismo, la idea de me aborrezco, aparece en la teología de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice Romanos 12:2. Va en la misma línea de pensamiento. Pero ¿qué está pasando con el mundo cristiano? No está negándose a sí mismo, no está aborreciéndose a sí mismo. Dice el apóstol Pablo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, vuestra mente. Cambien su mente, transformen su mente. No se acomoden al marco de este mundo, no se sometan a la voluntad de este mundo, no se conviertan a este mundo. Todo lo contrario, dice el apóstol Pablo, sean transformados, metamorfo, cambiados. De un gusano, una oruga, a una mariposa. De un pecador a una persona arrepentida. De alguien que rechazaba a Dios a una persona nacida de nuevo. Que la vida de ustedes sea completamente cambiada para que reflejen las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Es hermoso o no es hermoso? No son palabras. Es una experiencia con Dios. Es una vivencia cotidiana. Es un caminar de la mano con Él. Caminó pues Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Quién viene pronto a buscarnos? ¿Y quién viene con Cristo Jesús? El Padre también. Estamos preparando la maleta porque el Señor viene muy pronto. Y el poco tiempo que nos queda, queridos, no es para acumular más cosas. Es para recoger la gente que va para el cielo. ¿O no? ¿Sí o no?
Necesitamos el arrepentimiento, necesitamos que Dios nos convierta en personas cambiadas y transformadas. Todo lo que te aleja de Dios no es bueno. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Cuando la experiencia es una realidad con Dios, el Espíritu Santo te transforma y entonces tu vida refleja la gloria de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo número 8. ¿Qué dice el libro de Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Me aborrezco. Ahora mi mente cambia. Ahora soy otra persona. Me aborrezco. Me niego a tratar y cubrirme a mí mismo. Me aborrezco. Me niego a relacionarme con lo malo que tengo en mí mismo. Me aborrezco. Me niego a acusar a Dios. Me niego a quejarme. Me niego a defenderme ante Dios. Me aborrezco. Ahora entiendo que el mal que me ocurre no viene de Dios. Ahora entiendo que el único afán e interés de Dios es todo el bien para mi vida. Ahora conozco a la persona de Dios. Me aborrezco por la manera como pensaba. Me aborrezco por la manera como yo era. Me niego a apoyar las cosas malas que hay en mí mismo. Y entonces, dice el patriarca, me arrepiento. En otras palabras, cambio mi mente. Me gustan los ejemplos de la Biblia para poder entender todo el valor de las palabras. Veamos una persona con un doctorado de la Universidad de Tarso de Sicilia y un doctorado en la Universidad de Jerusalén. Una pieza. Corre hacia Damasco persiguiendo a los cristianos. En el camino tiene un encuentro con Jesucristo. Ahora se encuentra con la persona de Cristo. No es una información que le dieron, no es una literatura que recibió, no. Se encuentra con la persona de Cristo. Cuando Pablo se encuentra con Cristo, Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, Señor, ¿quién eres? Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El susto fue tan grande para Pablo que quiso morirse en ese momento. Pero entonces Pablo hizo una pregunta. Hechos capítulo 22. Vamos rapidito. Hechos 22. Pablo se encuentra con Jesús. Esta experiencia es maravillosa. Está en el capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26. Hechos 22, versículo 6. ¿Cómo dice el verso 6? Pero aconteció que yendo yo, dice Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad a la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y yo le pregunto a usted, ¿hizo Pablo como le dijo Jesús? ¿Sí o no? ¿Se convirtió Pablo? ¿Se arrepintió Pablo? ¿Cambió la mente de Pablo? Entonces la gente decía, el que antes perseguía a la iglesia, ahora es el que la defiende. Mi pregunta para ti, ¿verdad que tú y yo necesitamos ese encuentro con el Señor? ¿Verdad que necesitamos un cambio de la mente? ¿Sí o no? Desde ese día Pablo se convirtió en un paladín en la iglesia. Desde ese día el Espíritu tomó a Pablo e hizo maravillas. Desde ese día Pablo se convirtió entonces en lo que hoy llamamos San Pablo. Y escribió 14 libros del Nuevo Testamento. ¿No le parece que ya es el tiempo de encontrarse con el Señor? ¿Sí o no? ¿No le parece que ya es el tiempo de un arrepentimiento en su vida y en la mía? ¿No le parece que es el tiempo de empezar a aborrecer lo malo que tenemos en nosotros? Si usted dice sí a eso, póngase en pie conmigo. Necesitamos un encuentro con Dios. Necesitamos una experiencia con Dios.
Y cuando Job vive la experiencia de su arrepentimiento, entonces Dios le dice a los amigos de Job que deben presentarse ante Job para que Job ore por ellos. Recuerde que aunque Job se arrepintió, que aunque Job se aborreció a sí mismo, todavía seguía con toda su enfermedad, con todas sus cosas en la piel, seguía con toda su llaga y todas sus cosas raras. Había un elemento necesario para que se sanara. Ya te arrepentiste, cambiaste tu mente, te aborreces de lo malo que estabas pensando, te negaste a ti mismo. Ahora hay un trabajo que debes hacer. Dios entonces habla con Elifaz temanita y le dice: lo que tú y tus dos amigos han dicho acerca de mí no es cierto. Ahora vayan, presenten ese sacrificio para que mi siervo Job ore por ustedes y yo no los trate afrentosamente. Y dice la Biblia que entonces Dios le dijo a Job: tiene que orar por tus amigos. Recuerde, ya Job se arrepintió, ya Job se aborreció a sí mismo, pero seguía con la enfermedad. Y entonces dice Job, capítulo 42, versículos 9 y 10, querido, querida, la otra parte que debemos hacer para que Dios haga el milagro. Versículo 9. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Número 1, antes de sanar a Job, Job tuvo que orar por los amigos que lo acusaron. Si hay resentimiento, rencor, odio en tu corazón, ese arrepentimiento no es genuino. Necesitas permitir al Espíritu Santo que te saque toda esa basura del corazón y de la mente. Necesitas permitir al Espíritu que te inspire para orar por aquellos que te ultrajan, aquellos que te persiguen, aquellos que te calumnian. Y dice Jesús, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Después que Job se arrepintió, entonces tuvo que hacer un acto, dar un paso más, orar por aquellos que le habían hecho daño. ¿Quiere dar el segundo paso? Primer paso, me arrepiento. Veo que se pusieron en pie. Pero nos falta el segundo paso, querido. ¿Quieren dar el segundo paso? ¿Cuántos quieren dar el segundo paso? Orar por tus enemigos. Orar por los que no te aman. Orar por los que te ultrajan y te persiguen. Orar por los que te calumnian. Orar por los que no te quieren. Sigo. Haga su lista. Haga su lista. Usted no es una monedita de oro. Aunque ustedes no lo crean, al negro hay personas que no lo quieren ni ver. Y yo oro por esas personas. Yo sé cuáles son algunos, otros no lo sé, y oro por todos entonces. Pero lo sé. Pero bendito sea Dios, que es Dios. Déjame terminar haciendo esta pregunta. De corazón, querido, querida, ¿tú crees en la palabra de Dios? Número 1, Job nos enseña que el Señor que hace daño se llama Satanás. Número 2, Job nos enseña que los amigos de Job enseñaban acerca de Dios lo que el demonio le había enseñado. Número 3, Job nos enseña que los que no conocen a Dios lo acusan, se quejan delante de él y se defienden. Número 4, Job nos enseña que Dios está dispuesto y disponible para revelarse a sus hijos y estar con ellos. Número 5, Job nos enseña que Dios es tan humilde y tan amable que viene para tratarse con sus hijos. Dios está dispuesto y disponible para perdonarnos, para reconciliarnos con Él, no Él con nosotros. Dios no se ha separado de nosotros. Dios quiere, como Job, que usted descubra y yo descubra que de oídas le habíamos oído, pero que ahora tengamos la linda experiencia de verlo, de tratarnos con Él, de relacionarnos con Él, para que entonces nos aborrezcamos, nos neguemos a nosotros mismos, y para que entonces seamos personas arrepentidas, con una mente completamente cambiada y una vida que refleja a nuestro Padre Celestial. Pero eso involucra, querido, hacer una listita de las personas que no nos quieren y orar por ellos y por ellas,
y si es necesario pedirles perdón y arreglar las cosas con el Señor. Si tu respuesta es sí a cumplir estos detalles, levanta la mano conmigo. Es un asunto, querido, querida, entre tú y Dios. Ahí no incide ni pastor, ni papá, ni mamá, ni esposa, nadie. Es un asunto entre tú y Dios. Y después que Job lo hizo, las bendiciones vinieron abundantes. Pero mientras Job se quejó, mientras Job acusó, mientras Job se defendió, la llaga, la enfermedad seguía acabando con él. Cuando Job se arrepintió, todavía la enfermedad estaba. Pero después que oró por sus amigos, automáticamente la enfermedad se fue. Dios ganó derecho sobre Job, lo sanó y lo bendijo. Ese es el anhelo de nuestro corazón para la vida tuya. Permita a Dios que si tú eres sincero y sincera y hace como Dios dice, este sea el año más hermoso y maravilloso de tu vida. Querido Padre Celestial, dejamos esta congregación en sus manos. Ellos acaban de entender y comprender el plan y el propósito que usted tiene. Permita, Señor, que como Job, cada uno de nosotros sea una persona arrepentida, una persona convertida. Que desde hoy, al encontrarnos con usted, al recibir la unción del Espíritu, nos neguemos a nosotros mismos. Rehusemos apoyar lo malo que tenemos. Rehusemos afianzar las cosas malas que hacemos. Rehusemos seguir caídos y seamos levantados con el poder de su Espíritu. Rehusemos escondernos y salgamos al frente a reflejar la gloria del cielo en nuestra vida. Bendiga a cada persona presente, Señor. Bendiga a los que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Que desde hoy seamos personas arrepentidas, personas convertidas, personas cambiadas y que vivamos siempre para la gloria de su nombre. Lo pedimos, Señor, y lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.